Bueno, muy buenos días a todos. Este es un podcast para abrir el 2025 y arrancar nuestra tercera temporada del podcast. Va a ser un año donde vamos a hacer muchos más podcasts, mucha más continuidad. Arrancamos un poco tarde, pero bueno, ya estamos listos para adentrarnos en la temporada, sobre todo con el principal de los temas que todo el mundo nos pregunta. ¿Qué esperan ustedes del 2025 en la economía y en Wall Street? Así que bueno, para no dejarlos esperando, bueno, estamos con un 2024 que cierra con ganancias impresionantes en la bolsa. La verdad que uno de los mejores años que yo particularmente he visto, tanto para nuestros clientes como para la gente que uno conoce en el ramo, que te dicen ¿cuánto te ganaste? 20 y pico, tanto por ciento. Bueno, cualquiera que no se ganó más de un 15%, le están haciendo un deservicio a su portafolio, dado que los retornos fueron mayores al 20% de los mercados. O sea, si yo agarro los últimos 12 meses, estamos arriba 25%. Así que un año donde creo que todo el mundo que estaba indexado o todo el mundo que supo lo que estaba haciendo en la bolsa le fue excelente. Así que un cierre impresionante, un 2025 que trae muchísimos cambios. Tenemos un nuevo presidente, un nuevo Congreso, una Fed bajando las tasas, una economía con menos crecimiento. Así que hay que tener todo en cuenta. Lo más importante, nuevo presidente y nuevo Congreso. ¿Por qué? Porque ellos van a determinar la política económica del país. Y la Fed está observando muy de cerca a ver cuál va a ser esa política económica. Quiere entender si va a ser inflacionaria, si no va a ser inflacionaria, si va a ser expansiva, si va a ser recesiva. Hay muchas cosas para entender de lo que viene, y el hecho de que es un nuevo Congreso implica de que, en teoría, el gobierno en la Casa Blanca tiene mucha más facilidad de pasar leyes, dado que es su partido el que controla el Congreso. La Fed debería seguir bajando la tasa siempre y cuando no cambie demasiado el panorama económico, lo cual se está haciendo para evitar que siga desacelerando la economía. Entonces, la economía de Estados Unidos continúa creciendo fuerte. Estas son las proyecciones del Fondo Monetario Internacional. Acá 2024 cerró con 2.8% de crecimiento. Fíjense que ellos proyectan para el 2025 un 2.2%, desaceleración, pero sigue siendo un crecimiento excelente, sobre todo comparándolo con todos los demás. Estados Unidos en este momento es una especie de oasis de crecimiento económico, que tiene poca comparación en el resto de las economías industriales. La verdad que Estados Unidos crece de una manera formidable, de una manera impresionante, mientras que en Europa e inclusive los vecinos al norte, en Canadá, no crecen tan rápido como viene creciendo Estados Unidos, ni ahora Japón todavía más lento. Así que por eso la situación actual es bastante buena considerando lo que viene sucediendo. Ahora, ¿qué va a pasar a partir de acá? Este cuadro que ven acá viene del Comité de Análisis Económico del Congreso, que es un comité, digamos, no es partidario. Creo que en ambos partidos pueden estar de acuerdo en que es un equipo económico no partidario y que no tiende a beneficiar a uno o a otro. Y ellos para el 2025 se están esperando un crecimiento del 2% en la economía. Se están esperando una inflación sobre el consumo de 2.1% y se están esperando también un índice de precios al consumidor de 2.3%. Así que definitivamente una mejoría importante. 4.1% esperan ellos en el 10-year yield. Y también esperan un 4.8% de tasa de interés al final de este año, ¿no? Así que digamos que ellos esperan una economía que continúe creciendo y que la inflación se termine con una situación de inflación controlada. O sea, básicamente lo que nosotros llamamos un soft landing es lo que está esperando el Fondo Monetario, el Comité de Análisis Económico del Congreso. Y esto trae un problema, que es que el hecho de que si Estados Unidos sigue creciendo de la manera que viene creciendo y los demás no crecen, ¿qué creen que sucede? Sube el dólar. Entonces el dólar, fíjense que está con una de las mayores apuestas a favor
desde el año 2019, y esto es porque evidentemente la economía que crece más rápido es la que va a tener una moneda más fuerte. Generalmente funciona así. Entonces por eso vemos un crecimiento del dólar tan importante en por lo menos la gente que está tradeando de manera especulativa, ¿no? Y ojo, especulativo no es malo, porque mucha gente lo ve como una mala palabra, pero no. Hay gente apostando a favor del dólar que no necesariamente se está protegiendo, sino que dicen, mira, todo lo macro me dice que el dólar va a seguir subiendo, tenemos economía fuerte, tenemos un Trump que probablemente traiga más déficit y haga que la Fed suba la tasa. Hay distintas cosas que están diciendo los traders, ojo, que eso no es mi opinión, nada más estoy diciendo lo que muchos están opinando, y esto nos está generando este tipo de movimientos alcistas en la expectativa de los traders. Así que, porque esto es algo que les estoy diciendo, porque un dólar fuerte generalmente significa que empresas como Apple, como Microsoft, como Google, como Facebook venden menos, porque son empresas multinacionales que al dólar subir implica que en otros países se consume menos y contablemente hablando baja la actividad, ¿no? Porque si ellos reportan en dólares pero vendieron en euros, probablemente ese cambio de moneda genera allí un efecto, puede ser temporal, puede ser contable, pero se genera al final del día, ¿no? Entonces esto genera ese tipo de situaciones en las cuales tenemos la posibilidad de que varias empresas la pasen mal si tenemos una fortaleza del dólar muy importante y que dure por bastante tiempo. Esto pasó en 2022, por ejemplo. Dólar fuerte, las empresas reduciendo sus EPS, sus ingresos por acción, lo que llevó a caídas más cuantiosas en la bolsa en ese momento. Por eso es que es importante tener en cuenta lo que esto significa, ¿no? Entonces, otro factor fundamental para los próximos meses va a ser la tasa de interés. La tasa de interés viene bajando, lo cual es una excelente noticia, pero hay muchos señales en la economía de que esa tasa de interés bajando todavía no hace un efecto palpable en las cuentas de la gente. ¿Por qué lo digo? Porque si vemos la cantidad de préstamos de auto subprime, o sea, gente que tenía mal crédito, tenía mal historial crediticio, vemos que hay un crecimiento bastante fuerte, inclusive por encima de la pandemia, lo cual implica de que esas personas no están viendo un respiro en la situación de intereses, y esto viene dado por el hecho de que bajó la tasa de interés, lo cual es excelente, pero todavía no bajan las deudas, y esto es porque el bono a 10 años, que es el principal proxy para las deudas privadas, no termina de bajar. Entonces, si la Fed parara la bajada de tasas de interés, es probable que el bono a 10 años también dejara o no diera una señal bajista que termine por ayudar a bajar las presiones económicas. Para decirlo de otra manera, la tasa de interés baja, el bono a 10 años la siguió por un tiempo, después la dejó seguir pensando en que vienen tiempos de inflación, y el hecho de que ese rendimiento del bono de 10 años no baja, implica de que tenemos una situación en la cual si un auto, por prestar a un auto, te lo prestaban al 10%, te lo van a seguir prestando al 10%. La idea de la Reserva Federal es que bajo la tasa, baja todos los proxies de deuda, y entonces ahora te van a prestar al 7%. O sea que vamos a incentivar a que la gente vuelva a comprar autos, y que capaz que el que tiene un auto y que lo compró al 12 o al 15 pueda refinanciar y tener un respiro económico. Eso no es lo que está sucediendo. Entonces, por eso la dirección de la tasa, la fuerza con la que la Fed le da al mercado una señal de que considera que la inflación va a bajar, es importante en este momento, y en este momento actual está fallando en lograr esa señal bajista en la tasa, en las deudas de los americanos. En la siguiente parte, ya vamos a parar acá. En la siguiente parte de este podcast sí vamos a estar hablando un poco de más qué significa la bajada de tasas para la economía y cómo esto tiene un rol fundamental en lograr que la bolsa también suba, ¿no? Así que ya vamos a empezar a meternos más en temas de bolsa, y ya salimos de tantos temas económicos. Así que nos vemos en la siguiente sesión en unos minutitos, después de estos comerciales.
En un mundo empresarial en constante cambio, contar con el apoyo adecuado puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. En White Tax and Financial Solutions somos más que asesores fiscales. Nos comprometemos a ser tu socio estratégico, brindándote el respaldo necesario para que tu negocio crezca y prospere. Como Business Coach, te ayudamos a trazar el camino hacia el éxito, potenciando tus habilidades, optimizando tus recursos y asegurando que cada decisión sea la mejor para alcanzar tus metas. Nuestra asesoría financiera es integral. Diseñamos estrategias que maximicen la rentabilidad de tu negocio, controlen los costos y mejoren tu flujo de efectivo. Con nosotros, cada centavo cuenta y cada inversión está respaldada por un análisis riguroso. Nuestros clientes alcanzan sus objetivos empresariales superando cada desafío con nuestra guía experta. Somos tu aliado para un crecimiento sólido, sostenido y financieramente saludable. Contáctanos hoy y da el primer paso hacia un mañana exitoso. Bueno, vamos con la parte 2 de este podcast. La ciclicidad de la bolsa cuando se bajan las tasas. Fíjense que acá en este análisis de Goldman Sachs, ellos comentan de que generalmente cuando tenemos una bajada de las tasas, o después de la primera bajada en tasas, tenemos un rendimiento de 7.1% de ganancia en la bolsa, 10% en los bonos y 5.6% en el efectivo. 3 años después, fíjense que se cambia un poco el panorama, pasan las acciones a ser las que lideran. 3 y 5 años después. O sea, ¿qué quiere decir esto? Es probable que tengamos un 2025 donde las ganancias de los bonos no sean tan buenas, de las acciones, perdón, no sean tan buenas, pero las oportunidades aparezcan en el mercado de bonos. Así que esto es algo muy importante para tener en cuenta. Otra manera de verlo, y este es un gráfico de NDR, una manera de verlo es cuando tenemos un ciclo o cuando se inician los recortes de tasas. Se ve así más o menos el rendimiento de la bolsa. Fíjense que inicialmente no hay tanto movimiento y después empieza a moverse más rápido al alza. Así que esto es algo para tener en cuenta de que en teoría estamos ante una situación en la cual deberíamos estar por entrar en un periodo relativamente tranquilo. Deberíamos, todo va a depender si hay recesión o no. Hasta ahora nada indica que vayamos a tener una recesión. Pero que inicialmente los bonos son los primeros en dar un efecto alcista dado que, bueno, si la Fed está bajando la tasa es porque la inflación está bajando. Si la inflación está bajando, entonces empiezan a bajar los rendimientos de los bonos. Es algo automático, ¿no? Que empieza a suceder en los mercados. Basado en esto, bueno, aquí les dejo las expectativas de Wall Street. Fíjense que en promedio la mayoría de los analistas de los bancos más grandes del mercado opinan que estamos por ver un rendimiento de $6,614, 6.114 puntos, perdón, en el Standard & Poor's. Estoy acá viendo en mi teléfono que estamos hoy, en este momento, en 6.000, ¿no? Así que el mercado se espera básicamente un 10% de retorno, 12.3% de retorno en los próximos meses, con un EPS, con unos ingresos por acción de 269 para todo el mercado, ¿no? En promedio. Fíjense que también hay que tener en cuenta que en gran medida ese número es dado por varios analistas bastante alcistas que se esperan 7.100 y 7.000 puntos en Oppenheimer y Wells Fargo. Deutsche también bastante alcista con Vinci Chada. Y después los demás no tan alcistas, o sea, nada del otro mundo. Crecimiento no tan anormal, vamos a decir. Y después del otro lado de la tabla, fíjense que ya todos están oscilando alrededor de los niveles de 6.600, 6.500. Fíjense acá, la mayoría están allí. Si hiciéramos la media de lo que se espera el mercado, estaríamos más hacia los 6.500, 6.400, ¿no? Y después acá abajo tenemos a Cantor Fitzgerald con 6.000 puntos de expectativa. Pero la mayoría se espera que el mercado crezca en 2025. Inclusive personas que han sido extremadamente bajistas en los últimos años, como han sido Mike Wilson, que sorpresivamente no lo han echado porque desde el 2022 está, digamos, recomendando estar short del mercado, y el mercado a partir de ahí está como un 40 y pico % arriba. Duraco Lacos Brujas, también otro que ha sido bastante bajista.
David Costin también bastante bajista. Y a mí lo que más me sorprende de ver esto es ver a alguien como Tom Lee, que ha sido muy alcista durante todos estos últimos 2 años. O sea, que ha estado literal in the money con sus proyecciones. Verlo del lado que está por debajo del promedio. O sea, que eso para mí es impresionante que él esté como que, digamos, esperándose un poco menos de euforia, vamos a decir, en los mercados. Lo cual es extremadamente interesante. Con respecto al final del día, lo que más va a generar movimiento en la bolsa van a ser los ingresos por acción. Va a haber mucho ruido político, va a haber mucho ruido de todo tipo, pero los ingresos por acción son lo que mandan generalmente, ¿no? Y acá en este análisis de Bloomberg Intelligence me llamó mucho la atención, porque ellos comentan de que el precio actual necesita, o aquí en 2025 necesita un crecimiento de 23.5% para justificar los niveles actuales de múltiplos de precio, de ratio precio-beneficio que estamos viendo. Así que falta bastante para que eso suceda. Tenemos que ver un crecimiento del 6% en la economía, más o menos, y la mayoría en el sell side, en los analistas bancarios, se espera un crecimiento cercano al 13%. O sea que aquí tenemos lo que en inglés sería un mismatch. Tenemos ahí no coinciden los números, ¿no? Alguno de los tres se va a imponer. Si se impone crecimiento del 6% de la economía, probablemente la Fed no pueda bajar más la tasa. Si se impone que sería simplemente el consenso se impone y tenemos entonces una situación donde los múltiplos y el macro no se alinean con la expectativa de crecimiento de las acciones de los analistas, tendríamos múltiplos elevados por un tiempo. Yo creo que múltiplos generalmente no son una buena manera de predecir lo que va a pasar en la bolsa. Me gusta mucho más seguir el consenso, porque el consenso generalmente nos da una mejor idea de qué debería suceder. Obviamente el consenso siempre hay sorpresas, pero estamos ante una situación en la cual dependemos tanto de lo que vaya a hacer Trump, ¿no? De que es probable de que el mercado se maneje más por el consenso que por otra cosa, por lo menos temporalmente, ¿no? Después, cuando las políticas de Trump empiezan a hacer un efecto en la economía, positivo o negativo, ya será totalmente distinto. Pero por lo menos a corto plazo, si me preguntan a mí, yo creo que vamos a estar por acá, ¿no? Cerca de ese consenso y que lo que implica que vamos a tener un mercado caro por un tiempo. Entonces, las expectativas de Wall Street entonces para los próximos trimestres, y acá se diferencian entre las 7 magníficas, llámese Nvidia, Microsoft, Apple, etcétera, y el resto de la bolsa. Fíjense que la expectativa para las magníficas 7 es que no crezcan tan rápido como venían creciendo. Van a seguir creciendo fuerte, pero no tan fuerte. Y en teoría, el resto de las magníficas 7 de las que no son magníficas 7, deberían empezar a unirse a un crecimiento económico importante. Clave, muy importante de que el resto del mercado se una al crecimiento que han tenido las grandes de Wall Street, porque si esto sucede, ahí sí les digo, debería darse ese escenario de más de 10% de retorno en 2025. Si eso no sucede, va a ser complicado, porque vamos a seguir dependiendo de que esas 7 empresas sigan teniendo resultados estelares, y si tenemos un dólar fuerte va a ser más complicado. Por eso es que es muy importante que el resto del mercado participe y crezca, ¿no? Si va a suceder, obviamente no lo sabemos todavía, pero por lo menos en este inicio de temporadas trimestrales se ve que la situación económica sigue siendo bastante buena en el resto del mercado. Por lo menos los bancos son los que nos muestran esto en este inicio de temporada trimestral. No queda otra que ir viendo cómo evoluciona esta situación, pero como dije, para mí este va a ser el principal factor, más allá del ruido, que va a estar generando, digamos, una mejoría o no de los mercados. Bueno, vamos con la tercera parte del podcast, donde vamos a estar hablando un poco de cómo la política Trump puede cambiar todo. Ya les dije economía, les dije ingresos por acción, o sea, la parte más financiera, y ahorita vamos con la parte política, que al final del día es otra que puede generar cambios importantes, y aquí quiero explicarles algunas situaciones que pueden hacer que el mercado suba o baja dependiendo de lo que anuncie el presidente Trump
en los próximos días. Entender la bolsa no es tarea fácil, pero solo se pierde si no sabes por qué se pierde. Descubre Wall Street Easy, el grupo experto que te indica cómo invertir. Suscríbete y empieza a invertir como un profesional. Bueno, vamos con la última parte de este podcast, donde vamos a estar hablando un poco de la parte política. Y arrancamos hablando de cómo la parte política está haciendo un cambio en la económica, a pesar de que todavía no asume el presidente Trump. Y fíjense entonces cómo estamos ante una economía fuerte y miedo a las políticas de Trump, que mantiene el rendimiento de los bonos elevados. Ya le hice una ligera explicación de qué está pasando en el mercado de bonos. Fíjense cómo desde que la Fed arrancó a bajar las tasas, en vez de bajar el rendimiento de los bonos, ha subido. Y esto es por miedo a lo que va a venir con la presidencia del presidente Trump. ¿Cuál es el miedo? Bueno, no se está hablando de subir taxes, de subir los impuestos, al mismo tiempo que se está hablando de tratar de hacer algunos cambios estructurales que implican en realidad menos impuestos, ¿no? Como algunas extensiones de algunas reducciones de impuestos que se dieron, reducir los impuestos al 15% corporativo, que es algo que ya dijo Trump que era su plan. En fin, hay distintas situaciones que implican menos ingresos para el gobierno al mismo tiempo que los gastos se mantienen relativamente iguales. Entonces, por eso es que el mercado tiene una expectativa de que la inflación y el déficit se mantengan elevados. Entonces, primero que todo, si esta fuera la situación que se da, ¿cuáles son los sectores más sensibles al mismo? Fíjense que el consumo cíclico tiende a ser relativamente ganar en este tipo de situaciones. Finanzas igual, valor, energía, las small caps, químicos. Después del otro lado, fíjense que tenemos bienes raíces, defensivos, consumo básico, telecomunicaciones y servicios básicos. ¿Por qué? Porque estas son empresas que sus deudas se mantendrían al alza, no bajarían nada a pesar de que bajó la tasa de interés. En cambio, de este lado del mostrador, finanzas va a seguir cobrando un montón de dinero por los intereses y va a poder pedir prestado contra la Reserva Federal más barato, así que finanzas es uno de los que teóricamente más se beneficia. Sectores cíclicos en economías inflacionarias son los que más tienden a vender, la gente apresura sus gastos. Valor es donde la gente va a protegerse para buscar algún tipo de rendimiento seguro, o sea, dividendos. Energía tiende a subir en momentos inflacionarios de la economía. Small cap implica que la economía real crece más rápido y bueno, generalmente las economías inflacionarias es lo que tiende a suceder, así que esto es lo que, si se da ese escenario, esto es lo que hay que mirar para hacer, ¿no? Digamos en la bolsa. Ahora, hay que verlo con mucho cuidado, ¿no? Entonces, una de las principales situaciones que, digamos, al mercado le dan miedo en este momento son la posibilidad de los aranceles, ¿no? Los aranceles implican un problema importante. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí según calcula el Tax Foundation, implicaría un aumento del 2.4% en ingresos para el gobierno, pero al mismo tiempo implicarían 1.7% de pérdida en la economía ante la retaliación de los socios comerciales de los Estados Unidos. O sea que las ganancias nominales son bastante limitadas, ¿no? Y aquí el Tax Foundation nos hace un análisis bien interesante de todas las distintas propuestas que ha hecho el presidente Trump. Primero que todo, las extensiones de las reducciones de impuestos. Fíjense que hacerlas permanentes implica una pérdida de casi 4 trillones de dólares de ingresos para el gobierno. De acá tenemos varias, estas son las individuales, las de negocios son 643 mil millones de dólares de pérdida para el gobierno y en fin. Al punto de todo esto es que todos estos recortes de impuestos significarían 7.7 trillones de dólares de dinero de ingresos que se pierden para el país, vamos a decirlo así. Ahora, si nos vamos al otro lado del mostrador, donde el presidente Trump dice, bueno, eliminemos los créditos a los autos eléctricos, fíjense que son 921 mil millones de dólares. Suena como mucho dinero, pero para un país del tamaño de los Estados Unidos, que es la primera economía del mundo, no es gran cosa.
Poner aranceles sí tiene un efecto más grande. O sea, si le pusieran aranceles a todos los productos chinos, un 20%, perdón, 20% de todos los productos que se importan, 50% de todos los productos chinos, fíjense que hay un efecto mucho más grande, lo cual en teoría hace que las matemáticas de ese plan de Trump sean menos difíciles. Ahora, es bueno tener en cuenta que hay otras propuestas como la de expandir el crédito fiscal que le dan a la gente por tener hijos a $5,000. Y este sería un efecto gigantesco. También hay varios para sacar de los impuestos, las propinas, los americanos que están en el exterior. O sea, hay un montón de situaciones acá que implican que la propuesta del presidente Trump implicaría más déficit. Y eso es el miedo del mercado. Ahora, ¿hay que tomárselo literal lo que él está diciendo? No hay que tomárselo literal, porque una cosa es alguien que está en campaña y otra muy distinta es alguien que entra a la Casa Blanca y sus asesores fiscales les van a decir esto se puede hacer, esto no. Yo creo que esta parte de acá muy probablemente buena parte de esto se materialice. Habrá que ver cómo maneja el tema de los gastos. Y ya les voy a mostrar un poco cómo funciona el gasto público de los Estados Unidos. Estuve viendo la ponencia supone se puede decir en el Congreso de Scott Bessent, que va a ser el siguiente, salvo sorpresa, ¿no? Pero debería ser el siguiente jefe del Departamento del Tesoro, una persona que me sonó bastante claro de lo que está diciendo me gusta de verdad como lo que él le está proponiendo. Parece que es una persona que entiende muy bien lo que dice. Y él dice que él no está preocupado de ninguna manera de que los planes de Trump sean inflacionarios o deficitarios. Así que vamos a tener que ver qué tipo de plan nos va a traer, qué tipo de cambios vienen acá, porque definitivamente, por lo menos lo que propuso, no veo dónde puede generar menos déficit. Ahora, así se ve la canasta de gasto del gobierno de los Estados Unidos. Y esa canasta de gasto tiende a ser inclinada hacia la seguridad social. Scott Bessent en su ponencia dijo que no van a tocar la seguridad social, o sea que los retiros y otro tipo de beneficios que tienen las personas no se va a tocar. Ahora, lo siguiente sería defensa nacional, salud e intereses. Yo creo que si baja el yield, aquí habría un efecto bastante interesante sobre los intereses que pagan los Estados Unidos por su deuda. Digamos que donde yo creo más pueden ellos tratar de reducir es en defensa nacional, pero siendo una presidencia que está hablando de deportar a millones de personas, deportar gente es muy caro. Durante Obama fue uno de los presidentes que más deportó gente en la historia de los Estados Unidos y los gastos de este tipo de programas fueron enormes. Así que habría que ver cómo una cosa puede interactuar con la otra. Supongo yo que la idea sería que se acaben las guerras en Ucrania, que se acaben las guerras en Israel, y esto nos ayuda a que ese presupuesto que está yendo a ayudar a ambos países se pueda redireccionar a programas locales, ¿no? Eso capaz que puede ser algo que puede hacer la presidencia de Trump, pero obviamente estoy hablando de algo muy hipotético, ¿no? Salud, realmente son de los países industrializados, este es uno de los pocos países que no tiene un sistema de salud universal. Así que yo creo que reducir gasto allí, no sé cómo lo pudiera hacer. Una manera supongo que pudiera ser eliminar la ley conocida como Obamacare y dejar de garantizarle salud a ciertas, o no garantizarle salud, garantizarle una póliza de salud a digamos una parte importante de la población. Supongo que esa puede ser otra de las situaciones. Capaz que lo que puede cambiar también es el umbral sobre donde se toma como donde se considera que alguien puede pedir una ayuda fiscal para su seguro o no. Capaz que la aumentan un poco, perdón, la reducen un poco ese máximo de ingresos que pueden tener las personas para pedir. Pudiera ser otra de las situaciones que se den, pero como ven, no es una tarea sencilla reducir el gasto. Alguien va a terminar quejándose, alguien va a terminar sufriendo. El único que más o menos
puede hacerse sin que nadie sufra es defensa nacional, pero choca con las prioridades que tiene el presidente Trump. Así que esto lo hace bastante complicado. Así que veremos qué termina por suceder. Por último, estaremos arrancando entonces el tercer año del bull market. Y el bull market, fíjense esto, 2.1% es la ganancia promedio en el año 3. El año 4 tiende a ser espectacular, el año 5 también, el año 6 también, pero el año 3 no tiende a ser tan bueno y estamos entrando en el año 3. Así que habrá que ver cómo esto termina por afectar. Proyecciones de Way Wealth. Para mí el Producto Interno Bruto va a cerrar en 2.5%. Creo que la economía va a seguir creciendo fuerte, sobre todo con un consumidor que realmente no nos está dando mayores señales de debilidad, ¿no? Ni mucho menos. La inflación 2.8%. Esto probablemente voy a estar errado, ojalá esté errado, pero yo creo que la inflación va a seguir siendo fuerte, pero va a estar acercándose a ese 2% de objetivo de la Reserva Federal. Yo creo que el déficit va a ser así, va a haber déficit. Yo creo que no es una solución tan sencilla, pero sí creo que al final del día el mercado va a saber aceptar, ¿no?, esa inflación, considerando de que pudiera ser un efecto temporal por los aranceles. Por cierto, no hablé de los aranceles. Para mí los aranceles no me preocupan demasiado. Durante la presidencia anterior de Trump tuvieron un efecto en la inflación, pero fue un efecto mínimo, un efecto que pasó un 0.2, un 0.3 como mucho. Por eso es que digo que la inflación puede ser un efecto temporal en los Estados Unidos y por eso capaz los mercados la ignoran. 4.2% en el yield. Esto significa que los mercados básicamente van a decir, bueno, estamos viendo una inflación temporal por culpa de los aranceles. El año que viene no debería ser tan fuerte, dado que la economía va a crecer un poco más lento que lo que venía creciendo. Y digamos que también va a haber un efecto base con respecto al año anterior por los aranceles, ¿no? Y por último, un Standard & Poor's cerca de los $6.500, 6.500 puntos, perdón. 6.500 puntos sigue siendo un crecimiento bien interesante. Creo que es un 8 y pico, casi un 9%. Nada mal. Y esperemos que esto implique, entonces, que sea un año relativamente tranquilo comparado con los últimos dos, solo para agarrar impulso y que los próximos 2-3 años sean de fiesta en Wall Street. Esperemos que esto se dé, porque sé que no es mucho retorno, 8-9% para muchos, pero le da una oportunidad al mercado de navegar lo que viene, que va a ser una presidencia que si fue igual que la anterior, inicialmente va a tener muchos titulares, muchos tweets, muchas quejas, muchas noticias o órdenes económicas que se dan desde las redes sociales, lo cual puede generar un estrés inicial hasta que el mercado se estabilice y digamos que vea que la situación económica no empeora. Esto es todo por hoy para mí. Ya saben que si no están contentos con su asesor financiero, su asesor de estate planning, nos pueden escribir si quieren aprender un poco más, si quieren tener algún producto de retiro, están pensando en bajar sus impuestos con algún producto de retiro, están pensando en empezar su planificación patrimonial, escríbanos a los teléfonos o al teléfono que ven acá en pantalla, escríbanos al email. Nosotros podemos hacer una cita con ustedes, ver su caso y decirles cómo los podemos ayudar. Bueno, esto es todo por hoy. Nos estaremos reconectando entonces la semana que viene. Cualquier tipo de comentario, ya saben, mándalo a nuestras redes sociales y pueden, inclusive en Spotify, pueden dejarnos un comentario. Nos encanta que comenten. Por favor, déjenos también un rating de qué les pareció este episodio. Así que bueno, nos estaremos reconectando entonces la semana que viene. Hola a todos, bienvenidos a Way Wealth, el espacio donde aprenderás a invertir de manera inteligente y maximizar tu potencial financiero. ¿Te gustaría conocer las últimas tendencias del mercado? Aquí te traemos análisis y estrategias que te ayudarán a tomar decisiones acertadas y estar un paso adelante. Además, te mantendremos actualizado con las noticias más relevantes de economía y bolsa para que siempre estés informado y preparado para actuar. En Way Wealth creemos
que el conocimiento es poder. Así que, si estás listo para transformar tu relación con el dinero y alcanzar tus metas financieras, únete a nosotros. ¿Estás listo para dar tu primer paso en Wall Street? Contáctanos hoy mismo y nuestros expertos te guiarán en tu camino hacia el éxito financiero.